En este video abordaremos los desafíos económicos que surgieron en la agenda internacional durante la pandemia de COVID-19. Como objetivo del análisis, nuestro propósito es analizar cómo la crisis sanitaria impactó las dinámicas económicas globales y qué respuestas se generaron a nivel internacional. Entendemos que la pandemia de COVID-19, que fue declarada en marzo de 2020, desencadenó una crisis económica global sin precedentes en tiempos recientes. Más allá de ser una emergencia sanitaria, la pandemia reveló y exacerbó profundas vulnerabilidades estructurales en la economía mundial, afectando tanto a países desarrollados como a países en vías de desarrollo. Las cadenas de suministro internacionales se vieron interrumpidas, el comercio global experimentó una caída significativa y los mercados laborales sufrieron una contracción abrupta. El impacto económico de la pandemia del COVID-19 a nivel global. La pandemia desató una crisis económica sin precedentes. En 2020, el Producto Interno Bruto mundial cayó un 3.5%, que fue la recesión más severa desde 1929. Esto fue provocado por confinamientos, cierre de negocios y la restricción a la movilidad. Sectores como el turismo, la manufactura y el transporte fueron los más afectados. América Latina, por ejemplo, tuvo una contracción del 7% y la eurozona del 6.6%. El comercio internacional también se redujo con una caída del 5.3% por interrupciones en la cadena de sus suministros y al cierre de fronteras. Sin embargo, no todos los sectores sufrieron por igual. Las industrias digitales, el comercio electrónico y los servicios tecnológicos tuvieron un crecimiento acelerado gracias a su capacidad de poder adaptarse al contexto. El impacto fue desigual entre regiones. En países con una alta informalidad laboral, millones de personas perdieron sus ingresos sin protección social. Y esto lo que hizo fue aumentar la pobreza y agravar las desigualdades que ya existían, afectando sobre todo a las mujeres, a los jóvenes y a las personas migrantes. En contraste, países con economías más sólidas y redes de apoyo como Canadá o del norte de Europa lograron una recuperación más rápida. Muchos gobiernos implementaron medidas de emergencia como subsidios, transferencias directas y apoyo a empresas, pero estas ayudas en muchos casos fueron temporalmente y también se limitaron. La pandemia también aceleró procesos como la digitalización y el trabajo remoto, lo que esto trajo oportunidades, pero también amplió una brecha en las tecnologías. El COVID-19 causó un impacto económico profundo y desigualdades, y esto dejó una evidencia de que las necesidades de fortalecer los sistemas de protección social y también diversificar las economías para poder prepararnos mejor para futuras crisis. Durante la pandemia, el papel del Estado dio un giro muy importante. Pasó de un modelo más enfocado en la regulación y el control general a uno de intervención directa. Todo esto se dio para enfrentar una emergencia sin precedentes que en cualquier momento podía desembocar en una crisis económica. Ante el colapso sanitario y la paralización económica que se llegó a dar, los gobiernos tuvieron que actuar rápidamente. Y esto lo hicieron aplicando lo que se conoce como políticas fiscales expansivas. Por decirlo de otra forma, gastando más para sostener a la población y a su economía. Esto incluyó subsidios a personas vulnerables, apoyo a pymes y ayudas específicas a sectores golpeados, como el turismo y el comercio, que fueron los principales afectados. Se trató de proteger empleos, garantizar servicios esenciales y evitar una crisis social mayor. También vimos cómo se dio un cambio de plano, pero esto fue porque se trató de dar una respuesta inmediata, pero más allá de la respuesta inmediata, también la pandemia cambió las prioridades del desarrollo, ya que ahora los estados están poniendo un foco en tres grandes áreas. La primera viene siendo la salud pública. Esto quedó claro ya que había un sistema débil que no solo afectaba a los pacientes, sino también a toda la sociedad. También tenemos la sostenibilidad, ya que la recuperación de la pandemia se plantea como una oportunidad para enfrentar también la crisis climática. Y muy importante, la digitalización, porque el acceso a Internet, la educación en la línea y el teletrabajo se volvieron esenciales, se volvieron parte de la sociedad. También tenemos la escena política. Vemos cómo se reúnen muchos políticos y ahora se coordinan planes que integran la salud, medio ambiente y tecnología como los pilares del desarrollo. En definitiva, la pandemia obligó a los estados a represar su rol y
sus prioridades, pero, aunque fue una crisis muy dura, también abrió la puerta a la transformación que podría beneficiar a toda la sociedad si se mantienen en el tiempo. Respuesta de los organismos multilaterales. Durante la pandemia, varios organismos multilaterales actuaron de forma rápida para apoyar a los países más afectados. Un ejemplo de esto es el Fondo Monetario Internacional, el cual adaptó sus programas y ofreció préstamos de emergencia. Esto ayudó a muchísimos países a cubrir gastos básicos como son la salud, programas sociales, todo esto en medio de una caída fuerte en sus ingresos fiscales. También podemos mencionar el Banco Mundial, el cual movilizó más de 150.000 millones de dólares para apoyar a países en desarrollo. Parte de estos fondos se usaron en hospitales, vacunas, educación y también para apoyar a pequeñas empresas a mantenerse a flote. Se lanzó incluso una iniciativa que se llamó Suspensión del Servicio de la Deuda. ¿En qué consistía? Pues prácticamente esta iniciativa le permitió a 48 países de bajos ingresos dejar de pagar temporalmente su deuda externa, lo que definitivamente les brindó un respiro y les dio la posibilidad de usar ese dinero para enfrentar la crisis. Por otra parte, la OCDE no dio financiamiento, pero sí asesoró a muchísimos países en cómo mejorar sus sistemas fiscales, cómo prepararse para la transformación digital, entre otros aspectos. Estas reformas fueron clave para una recuperación más justa y sostenible. Todo esto nos deja una lección muy clara. Cuando hay cooperación internacional, se puede evitar consecuencias más graves. La pandemia, sin lugar a duda, mostró que actuar juntos y rápido puede marcar la diferencia frente a una crisis global. Brecha digital y digitalización post-pandemia. Después de la pandemia, la digitalización dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad para las economías, pero también se evidenció una brecha existente. El 32% de las comunidades en zonas rurales no tienen el acceso a Internet, lo que hace muchísimo más difícil el acceso a empleo, a educación y a uso de servicios. Distintas organizaciones plantean soluciones claras. La OCDE, por ejemplo, busca avanzar y obtener una digitalización real. La CEPAL garantiza y busca promover la digitalización y el acceso a Internet como un derecho, y el Banco Mundial propone la educación digital y el uso correcto de las tecnologías para avances financieros. Dentro de todo esto, las pymes son un rol muy clave y cumplen un rol clave, ya que están más cerca de las comunidades, son flexibles y gracias a la existencia de ellas se puede garantizar empleos más formales en un país en desarrollo. En conclusión, la pandemia de COVID-19 significó un punto de inflexión en el escenario económico global, exponiendo de manera clara las debilidades de un sistema caracterizado por su interdependencia, desigualdad y falta de preparación ante crisis de escala mundial. La emergencia sanitaria detuvo las actividades productivas, desencadenando efectos sobre el comercio, el empleo, la inversión y las finanzas públicas, impactando con mayor fuerza a los países con estructuras económicas más vulnerables. Esta situación impulsó una reflexión en la necesidad de redefinir las prioridades de desarrollo y la importancia urgente de fortalecer la cooperación multilateral. Las respuestas proporcionadas por los organismos internacionales evidenciaron que la acción conjunta puede reducir los efectos más negativos. Sin embargo, aunque se registraron logros significativos en áreas como financiamiento de emergencias, alivio de deuda y distribución de vacunas, aún se mantienen desigualdades estructurales que requieren cambios profundos a largo plazo.